Era una noche de octubre. El operador miró la pantalla, parpadeó dos veces y luego llamó a su supervisor. El número en la pantalla no existía, pero alguien había marcado. Para entender lo que ocurrió esa noche hay que retroceder casi 3 décadas. El 26 de abril de 1986 el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó. Lo que vino después ya lo conoces: el silencio forzado del gobierno soviético, la evacuación de más de 100.000 personas y la creación de una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta. Pripyat, la ciudad construida especialmente para los trabajadores de la central, quedó congelada en el tiempo. Los juguetes sobre las camas, las tazas de café sobre las mesas, los calendarios marcando un abril que nunca terminó. Desde entonces Pripyat es un fantasma. No hay electricidad, no hay agua corriente, no hay líneas telefónicas activas. Los cables fueron cortados, los postes cayeron, la infraestructura entera fue abandonada y devorada por la vegetación. Nadie vive ahí, nadie puede vivir ahí. Y sin embargo, alguien llamó. El nombre del operador es Dmitry Vladimirovich. En octubre del 2011, Dmitry trabajaba en una central telefónica de Kiev, Ucrania. Era un hombre común, 42 años, padre de dos hijos, conocido entre sus compañeros por ser meticuloso y poco dado a la exageración. No era el tipo de persona que inventa historias. De hecho, cuando comenzó a contarla lo hizo en voz baja, casi avergonzado, como si él mismo no pudiera creerla del todo. Esa noche Dimitri estaba cubriendo un turno nocturno. Era poco después de la 1 de la madrugada y las llamadas eran escasas, como siempre a esa hora. Entonces el sistema registró una señal entrante. En sí mismo no era extraño. Lo extraño era el número de origen. El prefijo correspondía a una zona dentro del área de exclusión de Chernobyl, no a la central, no a los puestos de control militares, no a ninguna de las instalaciones activas del perímetro. Correspondía directamente a Pripyat, a un número residencial que, según los registros del sistema, había sido dado de baja en 1986. Dmitry pensó que era un error, un fantasma en el sistema, como a veces ocurre con las líneas antiguas. Aceptó la llamada por protocolo, esperando estática o silencio, pero lo que escuchó no era ninguna de las dos cosas. Era una voz, o algo muy parecido a una voz. Dmitry describió el sonido como palabras que no terminaban de formarse, como cuando escuchas a alguien hablar desde el otro lado de una pared gruesa y puedes intuir en el ritmo del lenguaje, pero las palabras se disuelven antes de llegar a ti. Había pausas, había algo que podría interpretarse como respiración, y en un momento dijo Dmitry, creyó escuchar un nombre, no el suyo, un nombre que no reconoció, un nombre que sonaba antiguo, ruso, de otra época. La llamada duró 47 segundos. Dmitry lo sabe porque el sistema lo registró. Después, la línea se cortó, no con un clic limpio, no con el tono de desconexión habitual, simplemente dejó de haber señal, como si nunca hubiera existido. Pero lo más extraño no era eso. Cuando Dmitry reportó el incidente a su supervisor y solicitaron una revisión del sistema, encontraron el registro de la llamada, duración 47 segundos, número de origen registrado, pero el audio de la grabación que el sistema captura automáticamente estaba en blanco. 47 segundos de silencio absoluto, como si el sonido que Dmitry había escuchado no hubiera existido para las máquinas. La historia podría terminar ahí, una anomalía técnica, una noche larga, la mente de un hombre jugándole una mala pasada, pero Dmitry no era el primero.
Cuando la historia comenzó a circular en foros de internet especializados en fenómenos inexplicados, otros operadores y técnicos de telecomunicaciones de Ucrania y Rusia empezaron a compartir experiencias similares, no exactamente iguales, pero cercanas, llamadas con prefijos de zonas deshabitadas, voces que no terminaban de ser voces, grabaciones que quedaban en blanco. Un técnico de mantenimiento que había trabajado dentro de la zona de exclusión en los años 90, contó que en varias ocasiones, al revisar las líneas cortadas, encontraba equipos que marcaban actividad. No podía explicarlo. Las líneas estaban físicamente desconectadas. No había fuentes de energía, pero los aparatos de medición registraban pulsos, señales débiles, irregulares, como un corazón que se niega a detenerse. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. En 2013, un equipo de investigadores independientes obtuvo acceso temporal a la zona de exclusión con equipos de grabación de audio. Su objetivo era documentar los sonidos de la naturaleza recuperando el territorio, algo completamente ordinario. Pero durante una noche dentro de Pripyat, sus grabaciones captaron algo que no supieron cómo clasificar. Entre las 3 y 4 de la madrugada, en una frecuencia baja que los micrófonos apenas alcanzaron a registrar, apareció un patrón sonoro que no correspondía al viento, a los animales, ni a ninguna fuente mecánica identificable. Era rítmico, era repetitivo, y cuando uno de los investigadores lo ralentizó y amplificó en producción, encontró algo que lo dejó sin palabras. Sílabas no claras, no en idioma reconocible, pero la estructura estaba ahí. El cerebro humano, entrenado para encontrar lenguaje en el ruido, no podía ignorarlo. Había algo que sonaba como comunicación. El archivo fue compartido con especialistas en acústicas y lingüística. Las opiniones fueron divididas. Algunos dijeron que era o pertenecía a un fenómeno auditivo, por el que el cerebro construye palabras donde solo hay sonidos aleatorios. Otros no pudieron explicarlo con esa misma comodidad, porque el patrón no era aleatorio, era demasiado consistente para hacerlo. Aquí es donde las teorías empiezan a bifurcarse y ninguna de ellas es completamente tranquilizadora. La primera y la más racional apunta a interferencias electromagnéticas. La zona de exclusión es un entorno altamente inusual en términos de radiación y campos electromagnéticos. Es posible, argumentan algunos ingenieros, que ciertas condiciones atmosféricas combinadas en los campos residuales de la planta puedan generar anomalías en las frecuencias de telecomunicaciones, señales que el sistema interpretaba como llamadas, estática que en el cerebro humano reorganiza con voz. Una explicación limpia, técnica, pero que no responde por qué el número de origen correspondía a una línea residencial específica dada de baja hace 25 años antes. La segunda teoría es más incómoda. Pripyat no fue evacuada de golpe. Hubo personas que se resistieron a irse, trabajadores que volvieron, llamados Samuseli, los que regresaron solos ilegalmente a vivir en sus casas dentro de la zona prohibida. Algunos murieron ahí, sin que nadie lo supiera de inmediato. Si alguien hubiera encontrado una forma de mantener activa una línea de manera improvisada y legal, usando equipos viejos, sería imposible que una señal sobreviviera de forma que nadie anticipó. Pero incluso esa explicación tiene un problema. Los Samoselli más documentados eran personas mayores, campesinos, que no querían abandonar su tierra. No tenían los conocimientos técnicos para mantener activa una línea telefónica durante décadas en una zona sin suministros eléctricos. Y aún así, si lo hubieran tenido, ¿por qué la grabación del sistema quedaría en blanco? Y entonces está la tercera posibilidad, la que nadie dice en voz alta,
pero que aparece en los comentarios, en los mensajes, en los foros donde esta historia se ha contado. La que dice que Chernobyl no está tan vacía como queremos creer, que hay algo ahí en esas frecuencias bajas, en esas líneas que deberían estar muertas, algo que todavía intenta comunicarse, que no sabe o no acepta que nadie está escuchando. Y ahora llegamos al punto que más me costó contar. Dmitry, el operador de Kiev, no terminó su turno esa noche. Después de reportar el incidente, pidió salir temprano. Su supervisor lo dejó ir. Lo describió como pálido y distante. Dmitry llegó a casa, despertó a su esposa y le contó todo. Luego le preguntó algo que ella recordó durante años con una mezcla de confusión y miedo. Le preguntó si era posible que una persona muerta no supiera que estaba muerta, si existía alguna forma en que alguien, atrapado en el momento exacto de su muerte, pudiera seguir intentando hacer lo último que hacía, llamar a alguien, buscar a alguien. Su esposa pensó que estaba confundido, que el turno nocturno lo había agotado, le dijo que durmiera. Pero Dmitry no durmió. Según ella, pasó el resto de esa noche sentado frente a la ventana, mirando la oscuridad afuera, sin decir nada. Semana después, renunció a su trabajo. Nunca dio una razón específica. Cuando amigos y ex compañeros le preguntaban sobre la llamada, respondía siempre igual, que prefería no hablar de eso, que algunas cosas era mejor dejarlas donde estaban. Los registros de la central telefónica de Kiev esa noche siguen disponibles. La llamada está documentada, el número de origen está registrado, el audio en blanco también. Lo que Dmitry escuchó, nadie más puede verificarlo. Solo él sabe lo que había al otro lado de esa línea. Solo él sabe si era realmente un nombre lo que escuchó, o si lo era, de quién era. Pripyat sigue ahí. Los cables siguen caídos. Las líneas siguen cortadas. Y eso es lo que dicen los mapas. Porque si hay algo que esta historia me enseñó, es que hay diferencia enorme entre una línea que está cortada y una línea que está en silencio. Y el silencio a veces también llama.